La primera es la institución de la representación. La democracia directa es reemplazada por la república representativa, que permite filtrar las voluntades y pasiones del pueblo. Es, según Montesquieu, el gran mérito de la Constitución inglesa. Él señala, había un gran vicio en la mayoría de las repúblicas antiguas. El pueblo tenía derecho a tomar resoluciones activas y que exigen cierta ejecución, cosa de la que es totalmente incapaz. No debe entrar al gobierno más que para elegir a sus representantes, lo que está muy a su alcance. Desde luego, en ese mismo momento surge un gran debate, tal vez el gran debate de la democracia moderna, el de la representación, allí donde Montesquieu ve un filtro jurídico que atempera los impulsos del pueblo, Rousseau ve la traición a la voluntad general. En el instante en que un pueblo se entrega a sus representantes, ya no es libre, ya no es. La segunda gran reforma, que es en principio un gran hecho, es la multiplicación de los intereses. Esa multiplicación que desespera a Rousseau. Este último ve bien que la gran diferencia entre la ciudad antigua y los estados modernos no es tanto que los ciudadanos griegos o romanos fuesen individualmente más virtuosos que los franceses o ingleses de su tiempo, sino más bien que en la polis antigua había muchos menos asuntos privados, como lo dice en el mismo capítulo. Son precisamente esta simplicidad y esta visibilidad de los intereses privados los que vuelven tan evidente, tan frontal y por ende tan peligrosa para la ciudad la oposición, la oposición entre pobres y ricos. Para atenuar esta oposición hay que multiplicar, al contrario de lo que deseaba Rousseau, los intereses privados, multiplicar las facciones. Esta idea está expuesta con perfecta claridad en uno de los textos fundamentales de la política moderna, el cual explicita la filosofía política que da fundamento al régimen de los Estados Unidos. Se trata de El Federalista, redactados principalmente por Hamilton y Madison en 1788. Se ve que la política moderna, que pretende restablecer la libertad sin por eso emprender la guerra, se opone directamente a la lógica de la política antigua. La ciudad antigua requiere una población poco numerosa y homogénea, a fin de seguir siendo sinóptica. El Estado moderno, si quiere ser libre, exige una población numerosa y diversa. Aparece entonces como una polis deliberada, además de artificialmente extendida y diluida. Seré más preciso. Para que el dinamismo de los ciudadanos no trajera consigo la doble guerra que destruyó a las ciudades antiguas, se interpusieron dos artificios. Por una parte, el filtro de la representación, por otra, una legislación que favoreciera las libertades individuales, en especial la libertad comercial. En la nueva comunidad, el ciudadano casi nunca es inmediatamente ciudadano, es en principio el agente de sus intereses privados, tanto morales como materiales, y, en la medida en que es ciudadano, necesita de la mediación
de sus representantes. Se puede decir, como Rousseau, que no es libre más que durante la elección de los miembros del Parlamento, pero de esta manera se puede tener libertad sin tener guerra. La sorpresa es que las cosas no sucedieron de este modo. La instauración de la política moderna dentro del marco nacional por parte de las revoluciones estadounidense y sobre todo la francesa desencadenó un nuevo ciclo de guerras, no solo guerras exteriores con las guerras de la revolución y del imperio, sino también guerras internas con la cristalización de una nueva oposición entre ricos y pobres que se designará de un modo más abstracto, lucha de clases o guerra de clases. Y así como en Grecia, la guerra de las ciudades había entrado en fase con la guerra entre ricos y pobres en el interior de cada una de ellas, lo cual llevó a la guerra del Peloponeso y al debilitamiento irremediable de las ciudades. La guerra de naciones en Europa entró en fase con la lucha de clases, suscitando las dos grandes guerras del siglo XX que significaron el final de la independencia de las naciones europeas. Las ciudades griegas tuvieron que someterse a la hegemonía macedoniana, tal como las naciones europeas debieron someterse a la hegemonía estadounidense, por no hablar de aquellas que debieron someterse a la tiranía soviética. Así, nos vemos tentados a decir que las naciones europeas, construidas precisamente para no parecerse a las ciudades antiguas, al menos para preservarse de sus defectos más habituales, terminaron por parecerse a lo peor de las ciudades antiguas. Habrá que volver en extenso sobre estos temas, sobre las guerras y los totalitarismos del siglo XX, pero ¿es posible derivar de estos grandes hechos algunas enseñanzas generales relacionadas con la forma nación, que es específicamente nuestro tema? Se puede decir de manera explícita que las catástrofes del siglo XX derivan no del hecho nacional como tal, sino de lo que resultó de la rivalidad entre naciones democráticas y otras que no lo eran, o que lo eran muy poco, y que son estas últimas en particular, Alemania, las principales responsables del desastre. Hay mucho de cierto en esta afirmación habitual, así como el planteamiento habitual también, según el cual jamás hubo guerra entre dos naciones plenamente democráticas. A la vez, la fuerza peligrosa del dinamismo nacional de las propias naciones democráticas, un dinamismo que bajo ningún aspecto queda aclarado, si es que con ello se lo condena, cuando se lo califica de nacionalismo, sugiere que los artífices de la ciencia política moderna revelaron tener limitada eficacia ante determinadas circunstancias. La nación moderna fue a la vez una crítica y una imitación de la ciudad antigua, su negación y su continuidad. Este análisis, planteamiento que es por lo demás un lugar común, ha yuxtapuesto de manera un poco brutal el ciclo de la polis griega y el ciclo de la nación europea, un poco
como si los fundadores de la política moderna hubieran trabajado directamente sobre la polis griega, como si le hubieran reformado directamente. Ahora bien, entre esos dos ciclos transcurrieron 22 o 24 siglos. Tan largo periodo fue, sin duda, cubierto por otras formas políticas. He recordado, tras la caída de las ciudades griegas por la causa de la guerra del Peloponeso, llegó la hegemonía de Filipo de Macedonia, luego el imperio de su hijo Alejandro, que abarcaba el oriente hasta el Indo. El mundo griego pasa así de la ciudad al imperio. La transformación fue todavía más sorprendente en el Mediterráneo occidental, pues de ese lado del mundo, la antigua ciudad Roma se convirtió ella misma en corazón o cabeza del nuevo imperio, mientras que Macedonia claramente se hallaba en la periferia del mundo griego. El imperio de Alejandro, pese a su brillo y su fecundidad extraordinarios, no sobrevivió políticamente a su fundador. El imperio romano duró 5 siglos en Occidente y 15 en Oriente. La ciudad significaba guerra y libertad. El imperio significaba paz, la pax romana, pues se había confinado la guerra al lejano limes y propiedad o el derecho privado. La política antigua griega o romana se desplegaba así entre la condensación, la incandescencia de la vida cívica en la polis y su extensión y disolución en el imperio. Pero luego del ciclo griego y del ciclo romano, este se interrumpió. Entonces comenzó la política moderna. ¿Por qué esta ruptura en el ritmo natural de la política? Para un historiador competente como Montesquieu, la razón, o una de las razones, reside en la perfección misma del imperio romano, que cortó las raíces de la libertad en toda la extensión de su dominio. Otra razón, tal vez ligada a la primera, reside en la aparición de una comunidad, de un tipo inédito, de una nueva Roma, la Iglesia. Como dije en el capítulo 2, el vector teológico-político, la Iglesia introdujo una extraordinaria innovación política al proponer una comunidad universal real, de la que absolutamente todos los hombres son miembros potenciales. Su imperio está más extendido que el imperio más extendido. Por otra parte, su principio interior, la caridad, promete. Por otra parte, su principio interior, la caridad, promete una unión aún más estrecha que la que puede introducir la amistad cívica. A partir de allí, y este es un punto capital de nuestra historia, las dos formas políticas paganas, la ciudad y el imperio, fueron definitivamente cuestionadas por la Iglesia cristiana. No desaparecerán, llegarán incluso a resurgir. Bastará con mencionar, por un lado, las ciudades de Flandes, del norte de Alemania o del norte de Italia, y por el otro lado,
al Sacro Imperio Romano Germánico, pero sin superar jamás, un cierto nivel de fuerza y de irradiación. La afirmación más eficaz de la política, en términos más generales de la vida profana contra la Iglesia, fue la aparición de un agente político inédito, propio de la Europa cristiana, el rey cristiano, quien fue un operador histórico de una extraordinaria complejidad y fecundidad. El rey cristiano fue sucesiva e incluso simultáneamente la cima de la pirámide del vasallaje feudal y el soberano racionalista, modernizador y nacionalizador. Su persona podía ser muy mediocre, pero su rol teológico-político conjugaba pasado y futuro, aseguraba la sorprendente duración y continuidad histórica características de los cuerpos políticos europeos. Por él, la nación entró al mundo y se convirtió en la forma política dominante y casi exclusiva del mundo cristiano. En relación con el imperio, cabe decir que esta forma política no volvió a ocupar en el mundo cristiano el lugar que tenía en el mundo pagano. Sin embargo, no ha dejado de contribuir a nuestra historia. Paso por alto la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, que no tuvo su acta de defunción oficial sino hasta 1806, y como consecuencia del choque con el otro imperio, el de Napoleón. También el papel de la idea de imperio en la formación de las monarquías nacionales. El rey es emperador en su reino o los imperios coloniales de las naciones europeas, y me limito a la época actual. En ella distinguiría tres imperios o tres clases de imperio: un imperio real, un imperio posible y un imperio virtual. El imperio real es evidentemente el imperio estadounidense. Los Estados Unidos no solo cumplen una función de imperio, no son solo el garante, el consumador y, en última instancia, el interventor, como lo fue Gran Bretaña durante el siglo XIX. También ejercen, como jamás lo hizo Gran Bretaña, un verdadero gobierno imperial, ya sea por sus intervenciones financieras, diplomáticas o militares directas, o más aún, porque fijan las reglas según las cuales la mayoría de los ciudadanos del planeta acepta vivir. Los tribunales, las agencias de rating y los procedimientos contables estadounidenses son considerados por ellos mismos y por los demás como portadores de normas universales. Una de las evidencias del hecho imperial es que el límite entre lo interno y lo externo tiende a disolverse. Todo no estadounidense es ciudadano potencial de los Estados Unidos, y la jurisdicción estadounidense tiende implícita o incluso explícitamente a extenderse a todo el planeta. Interesa agregar que el imperio estadounidense es un imperio habitualmente bien dispuesto y frecuentemente sensato, e incluso en muchas circunstancias mereció el calificativo de generoso, y es el único imperio, con el de Alejandro, en esa condición. De estos hechos, que creo verificables,
sería imprudente derivar la justificación de una política imperialista o, según el eufemismo en boga, unilateralista. Por más extendido e impetuoso que sea el imperio estadounidense, encuentra naturalmente sus límites. El límite más estricto es de orden nociológico. Los Estados Unidos tienen demasiados intereses en el mundo y están demasiado poco interesados en el resto del mundo para poder gobernarlo sin la ayuda de sus aliados e incluso de sus rivales. Estamos en la tentación de decir que los Estados Unidos son una especie de instrumento común, del cual se sirve el mundo para gobernar. Por cierto, la política estadounidense puede legítimamente perseguir sus intereses propios, pero debe tener en cuenta esta naturaleza de instrumento común. También, por eso, digámoslo de paso, la idea de un escudo antimisiles propuesta por la actual administración estadounidense es tan mala idea. Por más que dejemos de lado toda consideración de factibilidad y de costos, comprendemos fácilmente que esta armadura no hará sino agravar el déficit nociológico de la política exterior estadounidense. Es bueno sentirse fuerte, tal vez incluso sea bueno que los estadounidenses se sientan los más fuertes, on the top of the world, pero la sensación arraigada de una invulnerabilidad casi absoluta les quitaría todo impulso para tratar con un mínimo de competencia e inteligencia las crisis más graves del planeta, que son los únicos, y seguirán siéndolo por mucho tiempo, capaces de enfrentar. El imperio posible es el que constituirá un día Europa. Si la construcción de Europa llega a alguna parte, me ocuparé de esto más adelante. El imperio virtual. ¿Acaso esta formulación puede que no sea la más feliz? Es una de una naturaleza muy diferente. Se trataría del imperio sin poder común, salvo la endeble ONU, constituido por el conjunto de la humanidad, el género humano actual. Pero, ¿tiene la humanidad, como conjunto de hombres vivos, una existencia real o al menos potencial? El teórico más sistemático del imperio, el poeta Dante, escribe en De Monarquía que existe una operación propia de la humanidad universal, est ergo aliqua propria operatio humanae universitatis. ¿Existe acaso una operación propia de la humanidad universal? Rousseau lo niega. No existe la sociedad general y natural entre los hombres. Este es el motivo por el cual Rousseau fue un partidario tan vehemente de la ciudad a la antigua, o de una nación que se pareciera lo más posible a la ciudad. Los hombres no pueden vivir decentemente si no es en una comunidad instituida dentro de ciertos límites. Queda clara la importancia política práctica de esta gran cuestión teórica. Si pensamos, como Dante, que existe una sociedad general del género humano, que éste está virtualmente en orden en su totalidad, estaremos a favor de una u otra versión del imperio. Por ejemplo, estaremos a favor de la actual construcción de Europa,
incluido el carácter de extensión indefinida que la distingue. Si pensamos como Rousseau que una sociedad general, que un orden como ese no existe, seremos, como él, partidarios de la nación, es decir, de un orden político, que reconoce su particularidad.